Y bueno, antes de nada quiero deciros que soy Mari Carmen Pérez Tapia de Familias con Alma. Ayudo a familias y a profesionales en la diversidad y en la dependencia a hacer su vida más fácil sanando las heridas de su interior. Muy bien, pues ya me tenéis por aquí a esta mamá. Vamos a invitarla. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me oyes? Sí, muy bien. ¿Me oyes tú a mí? Sí, sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, vamos a ver esta mañana. Me alegra muchísimo de verte por aquí, María. Es un, Igualmente. es un placer. No sé el sol lo que me va a dejar. Estoy aprovechando la mañana con la ventanita, pero igual tengo que cambiar todo y salir de aquí a poner los focos. Bueno, aprovechemos un poquito. Quiero daros la bienvenida a María. María es María Bruno Paniagua. Agradecidísima de que hayas aceptado, como tantas familias, a seguir compartiendo con toda la comunidad tu experiencia. Y bueno, pues decir que María es auxiliar de enfermería. Ella es o está viviendo en Alcalá de Henares, en Madrid, mamá de Jimena. Y Mm. bueno, Jimena pues parece ser algún síndrome de Angelman. ¿Es así? Síndrome de Angelman. Ajá. Sí. Muy bien. Pues nada, María, cuéntanos un poquito tu caso. ¿Cómo era tu vida antes de que viniera Jimena? Bueno, pues yo trabajaba de auxiliar de enfermería en el hospital de Alcalá de Henares y nada, pues una vida, en ese momento hacía deporte y bueno, pues como cualquier persona, pues quedaba con amigos, iba, venía, viajaba más, bueno, pues yo creo que como cualquier persona de mi edad. No Mm, hacía nada tampoco excepcional, llevaba una vida, pues eso, lo que te digo, yo creo que como cualquier persona. ajá. Y bueno, Jimena es tu única hija, hijo, Sí, ¿sí? Ujú. ¿Y sí, qué la pasa? primera, la primera. ¿En el embarazo empezáis a notar algo o cómo es? No, ¿Cómo fue? fue un embarazo totalmente normal. Yo me quedé embarazada y el embarazo fue normal, ecografías normales, lo único que iba siempre un poquito bajita de peso, pero normal, o sea, no, en el embarazo no se detectó nada y de hecho en la patología que tiene Jimena no se detecta en el embarazo. No, no se puede detectar a menos de que luego quieras tener más hijos y hagan pruebas y directamente vayan a ver el síndrome de Jimena, pero de primeras en el embarazo no se nota nada. Yo tuve un embarazo normal, di a luz, parto totalmente normal y lo único me lo tuvieron que provocar, pero no por nada de Jimena ni nada, simplemente pues eso. Y ya está, luego ella nació y cuando nació es cuando empezamos nosotros a observar que había cosas que no eran normales o que nosotros veíamos que no eran normales, aún así siendo padres primerizos. Que ¿Y ahí, qué detalles? ¿Eso es al principio cuando lo lleváis a casa o la lleváis a casa o pasan unos días y empieza a ver algo que no en su cuando la, movimiento, en su cabeza? ¿En qué? cuando la llevamos a casa, todo parece normal. Nosotros empezamos a ver cosas como que no nos gustaban más o menos al mes de que tenía Jimena. Mm. Ella tenía muchísimo reflujo, pero bueno, como cualquier niño que puede tener reflujo, porque muchos niños tienen reflujo. Luego tenía los típicos cólicos, pues que también muchos niños tienen cólicos, pero lo del reflujo era una cosa que era muy, muy exagerada. La tuvieron con 15 días, empezó con medicación, la tuvieron que empezar ya a dar medicación para ese reflujo y bueno, pues nunca se llegó a quitar ese reflujo. Empezamos ya con cosas de leches, de que a ver si iba a tener intolerancia a la lactosa, porque yo la tuve que dejar de dar el pecho a los 15 días de que ella naciera porque ella no succionaba. A mí me llamaba mucho la atención que yo le decía a la pediatra que la niña no succionaba, no sabía succionar.
Y a ver, nosotros trabajando en lo que trabajamos, pues un poco, si un niño no sabe succionar, es un problema neurológico, o sea, y eso es así. Evidente. Pero bueno, pues ahí se quedó la cosa, la pediatra no le llamó eso mucho la atención, yo le decía que la niña no succionaba, que ni de pecho ni de biberón, yo compré todos los biberones que hay en el mercado para intentar que ella comiera, perdía muchísimo peso, no, al revés, en vez de ganar, pues cada vez perdía más peso. Bueno, la pediatra pues que no pasaba nada y nada, se empezó a tratar con leches de que a lo mejor era intolerancia a la lactosa, empezó a tomar leches hidrolizadas, todas las marcas, luego empezar a salirla como unos sarpullidos cuando la dábamos otros tipos de leche, ya la empezaron a hacer pruebas de alergias, no tenía nada, nada salía que la niña tenía. Entonces, pues bueno, pues ahí se siguió con un montón de medicaciones y demás y luego nosotros empezamos a notar que ella se movía mucho, hacía como muchos espasmos y movía mucho las manos y los pies. Estaba todo el día nada más haciendo así, incluso dormida. Y una de las veces pues le dijimos a la pediatra que, bueno, en este caso fue mi marido, no fui yo, le dijo, ¿no será la niña epiléptica? Y le dijo la pediatra, no, hombre, ¿cómo va a ser epiléptica? Y le dijo, él dice, es que la niña se mueve mucho incluso cuando está dormida. No, no, es que la niña cuando sea mayor seguramente que va a ser muy activa o va a tener, va a ser hiperactiva, esas fueron sus palabras. Ajá. Y bueno, nosotros, al final en este caso, cuando nosotros también creo que trabajas en la sanidad, pecamos un poco de, nosotros hemos ido muy poco al hospital, estando Jimena muy mala porque pecas un poco de decir, bueno, pues joder, es que voy a ir al hospital para esto y pensando que todo eso al final se va a pasar. Pero tú te das cuenta como madre y como padre que hay algo que en tu hijo no va bien. Y yo, eso no sé si te lo dije el otro día cuando hablé contigo por teléfono, que yo luego cuando nos dieron el diagnóstico fui a hablar con la pediatra que nos llevaba en ese momento y se lo dije, que por favor, que solo la decía que hicieran caso a los padres. Que cuando un padre tiene un instinto de que algo no va bien, ya sea primerizo o tenga dos hijos o tenga tres, pero cuando un padre ve que algo no va bien en su hijo, es que hay algo que no va bien. Y eso es así. O sea, nosotros éramos primerizos, no teníamos experiencia de más hijos, ni, pero sabíamos que algo no iba bien. Y al final te tachan un poco como de que estás un poco loco y que no que te estés inventando las cosas, pero que a tu hijo no le pasa nada y que todo eso se va a pasar. Pero claro, cuando va pasando el tiempo y todo eso se va alargando y llega un momento en el que te dan un diagnóstico, te das cuenta de decir, ¿ves? Si es que sabía que algo pasaba. Ajá. Eh, ¿Realmente vosotros cuando os tomáis esto o esto pasa muchos meses, pasa mucho tiempo hasta que llegáis a la conclusión de que hay que ir más allá, indagar y mirar cariotipos e historias? ¿De quién viene? ¿El propio neurólogo lo propone o vosotros ya es algo que lo pedís? Pues Jimena se pone muy malita cuando tiene 9 meses, se pone con mucha fiebre, sin más, sin ningún motivo, Ajá. y decidimos, nosotros la llevábamos al hospital de Alcalá de Henares, pues bueno, porque era el hospital que nos pertenecía y la estaban llevando allí. Ya habíamos ido en alguna ocasión que nos habían derivado ellos al Niño Jesús por el reflujo, para que la vieran allí los digestivos. Y bueno, pues cuando se puso tan mala, que se puso con muchísima fiebre, se tiró 2 días enteros sin dormir, o sea, en lo que es sin dormir es dormir nada. Y yo decía, esto ya no puede ser, digo, porque es que esto no, la niña no está bien. Nos la llevamos directamente al Niño Jesús y bueno, pues allí la niña empezó a hacer, aparte de los movimientos que te he dicho antes que hacía, ella hacía una cosa que levantaba así mucho un brazo y se ponía como en tabla, se ponía muy rígida, que a nadie tampoco le llamaba la atención. Yo decía, este movimiento no es muy normal en un niño, pero bueno. Y nos dijeron que bueno, que la diéramos ahí un poco de tolerar y que nos iríamos a casa. Y yo ya me dije que no me iba. Dije, mira, es que no nos vamos a ir a casa. Digo, hasta que no le hagáis pruebas a la niña, digo, no nos vamos a ir a casa. Ya vinieron unos médicos, vieron el movimiento este que la niña que hacía, me preguntaron si eso ella lo hacía habitualmente y le dije, sí, es que eso ella lo hace de siempre. Digo, pero
a nadie le ha llamado la atención y nos dijeron, ¿lo podemos grabar? Sí, sí, grabarlo, grabarlo. Empezaron a venir médicos, se pusieron allí 4 o 5 médicos y decidieron pues dejarnos ingresados. Bueno, pues os quedáis ingresados y mañana vamos a hacer pruebas para ver qué pasa. Y yo dije, vale, o sea, si es que es lo que queremos. La ingresaron y al día siguiente a las 8 de la mañana vinieron y nos llevaron a hacerla un electroencefalograma. La hicieron el electroencefalograma y según estaban haciendo el electroencefalograma, pues el médico que lo estaba haciendo me dijo, pero palabras textuales de él, que me dijo, dice, el electro es desastroso. Y le dije, lo sé, sí es que lo sé, digo, pero es que estaba esperando a que alguien me dijera que algo pasaba. O sea, fíjate en el estado en el que yo estaba, bueno, y mi marido en ese caso me pilló a mí porque solo iba yo, que hasta en cierta parte me alivié de que alguien me dijera que eso estaba mal, porque sabía que, o sea, es que yo necesitaba que alguien me dijera que algo estaba pasando, porque yo decía que esto no me lo estoy inventando yo, es que yo veo a mi hija mal. Entonces se la hizo el electroencefalograma, salió fatal, porque en ese momento Jimena, ya cuando se puso tan malita, dejó de hacer todo, era como un muñeco, pero como un muñeco literal, no sonreía, no se levantaba la cabeza, no se sentaba, o sea, no hacía nada, 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 como un trapo, o sea, un muñeco exactamente igual. María, Dime. cuando dices que la niña hacía unos movimientos, lo digo porque pueden estar otras familias en la misma tesitura. Y cuando tú dices que hacía unos movimientos extraños, ¿qué era? ¿Con las posiciones de las manos, con el cuerpo que a lo mejor se encogía, se arrugaba, hacía algo extraño? ¿Cómo eran esos movimientos? Pues mira, ella tenía siempre las manos muy cerradas, siempre, desde que era bebé. Tenía las manos muy cerradas y se ve, efectivamente, como tú has puesto, con los dedos así metidos, y las manos se veía que apretaba muchísimo, muchísimo, porque se veían los dedos como blanquitos. Eso lo hacía mucho. Luego ella, si tú la cogías, siempre estaba como así, como una niña súper inquieta, era así. Claro, eso a mí me decían que era del reflujo, de que la molestaba, no era del reflujo, o sea, ya tenía su molestia de reflujo, pero no era un movimiento, o sea, es que era una niña que casi no la podías ni tener en brazos porque llamaba mucho la atención el movimiento que tenía. Luego dormida era así, lo que te digo, o sea, así, y los pies exactamente igual, siempre como moviéndolos así. Luego el movimiento, el otro que te digo, era un movimiento que ponía el brazo así ella y se ponía completamente en tabla. O sea, imagínate una niña totalmente rígida, incluso hacía con las piernas así, rígidas, o sea, sin doblar las rodillas. ¿No? Una hipertonía super... Totalmente, totalmente, sí. O sea, totalmente. Mucho. Que esa hipertonía luego se hizo totalmente lo contrario. Se volvió súper hipotónica, que fue cuando se puso muy, muy mala, que se hizo hipotónica total, o sea, no hacía nada, no se volteaba, era incapaz de levantar nada, nada la cabeza si tú la ponías boca abajo, dejó de mirarme, dejó de tener sonrisa social, que ya tenía poca, porque yo todo esto, cuando antes de ponerse tan malita, yo le decía a la pediatra, a ver, es que es una niña que tú le das un juguete y ella no la llama la atención ningún juguete, la dejas en una hamaca y ella es feliz estando en una hamaca sin mirar la tele y sin mirar nada. Yo le decía a una amiga mía que la niña pensaba que tenía TEA, yo le decía, digo, es que va a ser, tendrá autismo, porque me parecía como que estaba siempre en su mundo. Y sabía que, tú fíjate mis palabras que yo le decía a mi amiga, es que la niña tiene algo neurológico. Y ella me decía, anda, ¿cómo va a tener algo neurológico? Y yo le decía, algún día me dirán que tiene algo neurológico para que veas hasta dónde iba mi cabeza. Claro que sí. Y bueno, pues lo que te contaba, ya cuando la ingresaron, la hicieron el electroencefalograma, nos dieron el resultado, nos quedamos allí ingresados haciendo un montón de pruebas de la vista, del corazón, la vieron todos los especialistas, todo salía bien, la resonancia salía bien, su cabecita estaba bien, pero tenía esa epilepsia y era una epilepsia brutal porque en ese momento Jimena tenía, cuando yo la llevé, casi 3.000 crisis al día, tenía una crisis o 2 cada segundo, eran de ausencia, pero estaba totalmente bloqueada, estaba en estatus epiléptico, por eso la niña no podía hacer nada, su cabeza era todo el rato, eran crisis. Entonces se la empezó a poner medicación, que bueno, la funcionó bastante bien. Estuvimos un mes en el Niño Jesús, un mes entero, haciendo pruebas.
Luego estuvo en la UCI, que casi se nos muere, porque fue así, literal, porque se la pusieron una medicación que la fue fatal y bueno, pues empezó a tener se empezó a parar mucho respiratoriamente y al final pues acabó en la UCI. Y viendo que todas las pruebas salían bien, decidieron hacer pruebas metabólicas por si era una enfermedad metabólica o era una enfermedad genética. En su momento nos dieron un diagnóstico, nos dijeron que era síndrome de West, pero luego una neuróloga habló con nosotros y nos dijo, a ver, yo no voy a poner nombre a lo que tiene vuestra hija, yo sé que tiene una enfermedad que viene detrás de todo esto, dice, porque una epilepsia así, por detrás hay una enfermedad que lo está creando, pero no os voy a decir que es síndrome de West porque no hay pruebas. Yo a día de hoy, Mari Carmen, no he sido capaz de saber lo que es el síndrome de West porque no lo quise mirar en su día, porque mucha gente que me acompañó en ese momento, bueno, pues miraron y tal, y yo veía las reacciones de la gente y no quería saber lo que era hasta que a mí no me lo dijeran y bueno, no lo miré. Luego conozco a mucha gente con niños con síndrome de West y bueno, pues ahí tengo contacto con ellos y demás, pero bueno, a día de hoy no he querido investigar mucho. Lo que hace Y miedo. bueno, sí, luego se hicieron esas pruebas y nada, a nosotros nos dieron el alta y en la siguiente revisión, que fue más o menos a los 20 días de habernos ido a casa, pues nosotros íbamos a revisión sin saber que nos iban a dar el diagnóstico. Y bueno, pues allí fuimos y nos dieron el diagnóstico y efectivamente nos dijeron que era síndrome de Angelman. Ajá. Y que así fue y así, ahí ya sí me puse a mirar lo que era y lo que podíamos hacer, en lo que podíamos trabajar y a ponernos a funcionar. Evidentemente es el palo de tu vida y a ver, pues nadie está preparado para que te digan que tu hijo tiene una enfermedad rara y que es una enfermedad de por vida y que va a ser un niño dependiente de ti. Y a ver, pues tú te quedas embarazado y piensas pues en el embarazo, que tu hijo crezca, que vaya al cole y a ver, pues que haga su vida y ya está, ¿no? Pero nadie estamos preparados para esto, pero bueno, luego en nuestro caso cogimos el toro por los cuernos y hacia adelante. Yo creo que esto es admirable porque la prueba es para todos los padres que estamos con esta situación y nadie está preparado en principio. Esto es algo que vas digiriendo poco a poco, va pasando el tiempo y te vas haciendo y te vas haciendo y dices, no, es que si me hubiera pasado a mí, qué fácil es decir eso. Pero es que Sí, le pasa a quien le pase, nadie está preparado y simplemente pues, vas aceptando poco a poco, va pasando el tiempo y vas, porque todas las noticias no llegan de golpe y tú en tu cabeza pues tienes 40.000 cuestiones que te vas haciendo y al final, bueno, van llegando y te vas haciendo poco a poco en esa resistencia, en esa dureza y en esa porque no te queda de otra. O sea, tienes que mirar siempre hacia adelante, decir todo por ella, ¿no? Todo lo que sea por ella, por ver cuál es la mejor calidad de vida que se le puede dar el tiempo que viva, porque nadie sabemos la fecha de caducidad de nadie, pero darle la mayor calidad de vida. Es admirable, ¿no? Porque cuando has dicho antes lo de 3.000, yo me he quedado loca. O sea, es como que yo y mucha gente de las que te estamos escuchando, María, o sea, ¿cómo es posible que pueda, sí. eso tiene que ser, o sea, estamos hablando Yo creo que por eso su cuerpo, y siempre lo digo, yo creo que se puso mala y empezó a tener fiebre como un aviso o sea, hasta aquí. Mi cuerpo ha llegado hasta aquí claro, y ya está, o sea, y hacer algo porque estoy malísima, porque ya no estaba mala en ese momento, pero yo creo que su cabeza dijo, ya no puedo más, ¿sabes? Y así fue. A raíz de eso ella con la medicación empezó a cambiar bastante, que en casa empezó a mejorar, que fíjate, pues yo creo que como cualquier padre, ¿no? Se la empezó a dar la medicación y empezó a sonreír, empezaba a hacer cosas y yo decía, en mi cabeza decía, bueno, pues ya está, pues esto se va a quedar en una epilepsia y ya está, pues era una niña que tiene epilepsia y ya está. No me quedaba con lo que me había dicho la neuróloga, que me lo dijo claramente, esto viene creado por otra enfermedad, que ya te diremos, pero yo era, no, pues ya está, pues va a ser una niña que va a tener epilepsia y ya está. Pero bueno, luego nos dieron el diagnóstico y ya está, lo que te decía. Luego pasamos unos días de luto de porque duelo.
hay que pasarlo y ya está. En nuestro caso fueron pocos, porque bueno, no sé, lo cogimos así y decidimos seguir con nuestra vida, porque nuestra vida tenía que seguir. Víctor tenía que seguir trabajando. Lo único que cambió es que yo tuve que dejar de trabajar, me cogí la excedencia, pero cambié mi trabajo por ayudar a Jimena y por hacer todo con ella. Y como digo, cambié de trabajo, ahora mi trabajo es ese y decidimos seguir por ahí porque decíamos, a ver, tenemos dos opciones. O tirar por el lado de estar todos los días pensando, madre mía, ¿por qué me ha pasado esto? Estar llorando, estar penando y estar mal, o coger el camino de decir, mira, tenemos que seguir nuestra vida, nosotros éramos felices, ella es feliz, porque en ese momento que ella se empezó a medicar, empezó a ser una niña, pues como es ahora, una niña feliz, y dijimos, tenemos los dos caminos, entonces, pues vamos a tirar por este camino, o sea, y es así, y por ahí tiramos, empezamos a aceptar lo que teníamos y lo que nos ha tocado vivir y ya está. Ujú. Pues muy bien, la verdad es que son momentos muy crudos y yo creo que no tenemos otra dirección. No todo el mundo sabe y no todo el mundo tiene las herramientas para reponerse rápido y decir vamos para adelante. Hay gente que se queda atascada en el duelo y no consigue nunca salir de ahí, aunque sí van dando, pero van, pues eso. Y el hecho de que vosotros tomarais esa decisión os engrandece, ¿no? También es verdad que bueno, pues estáis en un Madrid, hay mucha información, estáis en un sitio en el cual, pues de uno y de otro, de la familia, de la propia familia, entre todos, pues te vas encontrando aquí o allá y te vas encontrando gente y vas de alguna forma adquiriendo también actitudes para llevar esto. Y vosotros los dos siendo sanitarios, pues entre los propios compañeros, los propios colegas, pues yo creo que también eso ha ayudado, creo que os puede haber ayudado bastante, ¿no? Eh, mm, en el tema del papeleo, porque vosotros empezáis toda esta andadura, pero en el tema del papeleo, al estar en la rama sanitaria, habéis tenido más facilidades a la hora de poder enteraros antes de qué instrucciones hay que llevar, qué hay que hacer, dónde vamos con esto, porque sabemos que estos niños necesitan, desde principio hasta que ya no estén, necesitan mucho. Son muchos recursos los que, muchas terapias, aparatología y cosas en función de cada caso, ¿no? ¿Qué pasó con vosotros? ¿Cómo te ha ido enterando de las cositas? Pues en ese caso ni nos ha ayudado por ser sanitarios, que yo creo que nos ha pasado igual que a todos los padres, que nadie nos hemos enterado de nada, a menos de que te lo haya contado otro padre, porque yo creo que en todos los casos nuestros es así. Nadie te guía, nadie, o sea, nadie, que el otro día lo hablaba contigo, que me parece que ya desde el hospital, cuando alguien te da un diagnóstico así, tenía que haber una guía o algo que alguien te diga lo que tienes que hacer, porque a ti te dicen el diagnóstico, te vas a tu casa y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué papeles tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Haces una cosa y a los meses te enteras de que tenías que haber hecho otro papel y no lo has hecho. Entonces, nosotros nos fuimos enterando por otros papás y nos fueron ayudando en lo que teníamos que hacer, pues de la discapacidad, de la dependencia, de ir a CRECOVID, de ir a atención temprana, de hacer pues todas las cosas, pero no fue por hospitales o por ayuda de, no, fue por otros padres y en mi caso me ha pasado con otros papás, que luego Claro, yo he ido diciéndoselo a otros papás, o sea, porque esto al final es una rueda en la que estás metido y pasa eso, pero no por ayuda de... Y no hemos tenido facilidades tampoco, o sea que... este es un vacío que en todos los directos me vengo encontrando. Entonces, ese vacío legal que no, que es algo que debería yo sé que son diferentes organismos, pero sabiendo lo que hay en cada comunidad, yo creo que sería algo que dentro de los propios hospitales de provincia, tener esos detalles, porque al final, cuando la gente viene de pueblos, va al hospital principal, cuando hay casos de estos, te mandan al hospital principal. Pues que ahí hubiera una parte social, algo donde te puedan informar, estamos en esta comunidad y tienes que esto, y luego tú, conforme va cumpliendo cada etapa, pues sabes a lo que puedes ir empezando. Entonces,
no sé de qué manera seguir. Yo sigo insistiendo con esta pregunta a todos para que esto lo vea quien lo vea del organismo que sea, que nos puede llegar gente que tal, pues que esto se llegue a pedir y que de alguna forma no perdamos. Yo perdí 8 años, yo no sé lo que tú perderías, pero tú estabas en un Madrid, pero yo estaba en el pueblo. Y a pesar de que yo subí No, a Madrid y tenía a Sergio también en el Niño Jesús, y allí lo intervinieron, y yo he estado yendo 8 años a Madrid al Niño Jesús para el tema, nadie te dice nada. Yo me entero igual que vosotras con las madres. A terapia, va aquí y allí y te tomas un café con las madres mientras los niños en terapia y te vas enterando. Estás en la sala de espera y surge lo que sea y aprovechas la coyuntura, como tú dices, para informarte o para que te informes, porque las cosas empiezas a hablar y sale todo. Entonces sí que es verdad que habría que hacer algo con esto. Eh, Vosotros al estar trabajando, bueno, yo me imagino que tú ahora mismo estás con una baja o cómo es tu proceso. con con la excedencia esta que te puedes coger por hijo a cargo con enfermedad grave o cáncer, entonces yo me cogí eso desde que nos dieron, bueno, desde que ingresaron a Jimena, porque evidentemente el ingreso fue muy largo y tuve bastante suerte porque mi jefa sí me daba los días, pero fíjate, no sabía de esa ayuda tampoco. Y en ese momento mi supervisora me lo dijo, que había una ayuda o Ujú. una reducción que me podía acoger a ella. Y en el momento en el que Jimena ingresó, me la cogí y hasta día de hoy estoy con ella. Ujú. En No mi sé si caso, me... Sí, 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 dime. por pues por el convenio que hay en donde yo estoy trabajando, porque luego conozco otros papás que depende del convenio que tenga cada uno en el trabajo. Hay gente que tiene que ir a trabajar X días, otros solo les dan el 50%, yo tengo el 99,9% y estoy cobrando mi sueldo. O sea, que muchos papás se piensan igual, que te coges esto pero no cobras y no cobras. O sea, tú cobras, en mi caso la reducción mía es del 99,9%, yo estoy cobrando casi el 100% de mi sueldo y luego el que tenga el 50%, y hay gente que tiene que ir a trabajar, yo no tengo que ir a trabajar absolutamente ningún día y bueno, eso está hasta los 18 años que tenga Jimena y ya está. Entonces, bueno, a día de hoy nos ayuda muchísimo, independientemente que ella ahora vaya a cole, pero es una niña pues, que tiene muchos ingresos habitualmente, se pone muy malita, tenemos muchas terapias, muchas cosas, entonces para mí ahora mismo sería inviable el irme a trabajar. Claro. Sí, porque te condiciona muchísimo y eso no hay que lo aguante. ¿Qué empresa va? Mejor es que estés así que... en el caso de Jimena, ¿cuánto tiempo me decías que tenía ella ahora? ¿Qué edad tiene? 3 años y medio. 3 años y medio. O sea, que la tienes en algún cole especial. Va a colegio especial, sí. Ujú. Intentamos hacer una combinada. Sí existía aquí en Madrid, que me dijeron que no, había pocos colegios que se hiciera combinada y vamos, nos pillaban muy, muy lejos y no iba a estar en coche. Ni para ella era bien, ni para mí por logística y ella luego por sus terapias y demás. Yo quería que en infantil por lo menos hiciera combinada, que fuera colegio ordinario, porque decía, bueno, pues en infantil, pues que imitan más, o están pintando, o cantan o tal, yo decía, bueno, pues que haga combinada, pero no. Luego, aparte, me llevé bastante chascos con algunos colegios que era lo que el otro día te decía de la inclusión, que en realidad para mí no existe la inclusión en muchos aspectos. Y al final estuve viendo colegios de educación especial y el de aquí de Alcalá de Henares, que me encantó, me quedé encantada con él. Y ahí va, y tengo que decir que creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar, porque ella está encantada, va encantada a su cole y nosotros estamos encantados con el colegio y con todo lo que hacen. Y Qué bueno. así que yo creo que acertamos. En Buena esos casos decisión. nunca sabes tampoco cómo vas a acertar, porque creo que nos pasa que no sabemos Total. nunca si vamos a hacer bien o no, pero bueno, yo como digo, al final el instinto que nosotros tenemos, pues creo que lo haremos lo mejor y lo mejor para ellos. Creo que al final siempre es lo que queremos, como cualquier padre. Nos da mucho miedo, queremos evitar, vamos evitando el centro especial y por intentar lo que es la inclusión. Pero estoy de acuerdo contigo, María, en que tardamos en eso porque queremos ver que ellos tengan delante un espejo de una persona que evidentemente pues pueda copiar, porque
desde pequeñitos estamos copiando y pueda copiar algo que no sea solamente un entorno que a lo mejor dentro de nosotros pensamos que no. Lo que pasa es que luego nos damos cuenta de que la preparación que hay, las herramientas, el entorno que ellos tienen, toda la cantidad de cosas que ellos utilizan y están especializados en eso y es donde tenemos que estar, porque hasta que no damos el paso y lo llevamos allí nos damos cuenta de lo que nos podíamos haber evitado. Pero tampoco eso se sabe. Entonces es cuestión de que todo va llegando y que de alguna manera, pues bueno, cuando ya cedemos y decimos, bueno, lo mismo es lo mejor, vamos a probar. Y una vez que pruebas dices, Dios mío, qué lujo. Pues sí, la verdad que es un lujo. Entonces, que quieran hacer ahora a nivel gubernamental, que están intentando que los niños, todos nuestros niños, vayan todos, da igual el caso que sea más profundo o menos, vayan todos a una escuela inclusiva, es que ¿dónde tiene esta gente en la cabeza como para pensar que estos niños, a ver, es que los mismos maestros, los mismos profesores, ellos no quieren estos niños en su aula, porque no tienen capacidad para eso, ellos no saben gestionarlo. Yo con mi hijo tuve con la hiperactividad muchísimos problemas y cuando ya lo llevé al centro específico dije, Dios mío, de la que yo me podía haber librado en todos estos años. O sea, que no, pero porque por lo que tú dices, que es que no, yo a Jimena no la veo en un colegio, es que no, es que te lo dicen hasta los propios profesores, Jimena necesita de una persona totalmente con ella y sí, yo lo digo, si las palabras todas son muy bonitas y todo está muy bien, o sea, y que a mí me digan que mi hija va a estar en una clase en un colegio ordinario y que va a estar, si está atendida y tener los apoyos que tiene que tener, pero es que no es real, o sea, es que no los va a tener. Para que mi hija esté como un mueble en una clase y no le haga caso a nadie y ella lo pase mal porque lo va a pasar mal y yo también lo voy a pasar mal, pues no, que mi hija vaya a un colegio de educación especial, que es lo que tú estabas diciendo, y ya está. Lo único que se pasó, como todos y como muchos en esta trayectoria nuestra, pues son cosas que no sé si es miedo o no sé qué es, pero son cosas que tenemos que ir afrontando. Y a mí me pasó no me suele pasar porque no soy una persona que me importe mucho lo que la gente opine, pero sí son cosas que yo a Jimena cuando la empecé a poner en la silla adaptada, que ella cambió de una silla de paseo como cualquier niño lleva, pues empezó a ir con su silla adaptada. Y los primeros días, cuando salíamos a la calle, pues sí me daba la sensación como de decir, joder, pues la gente que nos va a mirar más, tal, no sé qué. Luego llega un momento que dices, a ver, ya está, si ella tiene que ir en esa silla, ahí es donde va mejor y ya está, pero son cosas que hay que afrontar, ¿eh? O sea, son cosas que te tienes que afrontar a ellas. Tú has tenido que hacer un proceso y luego sale a la calle y lo que pretende es pues que todo sea, o sea, que tú pases como desapercibida. Pero cuando vamos con nuestros niños, yo me acuerdo con Sergio que los andares de Sergio y sus rasgos en sus ojos, pues son muy, muy particulares. Y entonces los niños se paraban y decían, uy, mira, mami, parece un chino. ¿Sabes? O sea, los andares de Sergio los llevaba andando y él andaba y arrastrando mucho las piernas, o sea, porque sus piececitos, mira que lleva rehabilitación desde los 2 meses de herida, pero su andar era muy peculiar. Entonces tú lo ves venir, lo veías venir y hoy día lo ves venir y tú sabes que ese niño, pues algo le pasa a esa persona, sí. Hoy día ya un hombre, algo le pasa. Y nosotros como padres queremos que la gente pase por su lado y que pase y que sea normal para ellos. Pues no es normal. Ellos lo miran y dicen, uy, a este le pasa algo, ¿vale? Y nosotros eso es como que con el tiempo lo vas aceptando y con el tiempo lo que haces es que le das una mirada de amor a la otra persona y le haces un gesto como diciendo, pues, sí, sí, a mí me pasa la con Jimena porque hace mucho movimiento que está para adelante y para atrás en la silla claro. Y ella pues grita, pues porque bueno, pues se pone contenta y es su manera de... Y claro, mucha gente pues es verdad que lo mira como diciendo, madre mía, ¿qué le pasa a esta niña? ¿Por qué se mueve así? Y yo lo que tú dices, yo miro a la gente como con cara de cariño como diciendo, pues sí, es que ella hace eso y ella es así. Es así. Bueno, es así. Forma parte bueno, también, si te das cuenta, forma parte de todo el aprendizaje que tenemos que hacer en esa aceptación y en eso también humanidad al resto, porque el entorno no está habituado a eso. Y entonces, pues, sí. bueno, con ese gesto creo que llegamos a... Yo tuve una experiencia muy bonita con niños muy pequeños en el parque y iba yo con mi otro hijo pequeñito y creo que al final, no sé si llevaba a los 3, estaba en un parque y me pasó con niños muy pequeños y estaban ellos montándose, dando tal y de pronto
pues no sé qué pasó, pero era como que se reían y que se reían y que lo miraban y lo señalaban y se reían. Lo cogí, cuando ya vi aquello, a mí yo sentí muchísimo dolor, sabía que los peores enemigos de nuestros hijos cuando son, de todos estos niños, cuando son pequeñitos, son los niños, porque ellos ignoran de qué pasa, ¿no? Y recuerdo que aquella vez lo cogí aparte, a esos dos, eran hermanitos, un hermano y una hermana, los cogí aparte y entonces hablé con ellos un poquito y les puse un poco en onda de qué pasaba. Bueno, pues se hicieron amigos de mi hijo. Ya cada vez que yo iba al parque venían corriendo a recibirlo, a jugar con él, o sea, la no tener información y la ignorancia hace que Sí. sintamos que los niños son malos, pero si no le das la información, los niños no saben. En cuanto los pones en antecedentes, enseguida ya quieren ser su amigo y enseguida quieren apoyarlo y a ver en qué le pueden aportar. Entonces, es importante de que nos quitemos nosotros esa barrera de que también los otros niños son malos, porque nos pasa mucho, ¿no? Que los niños son malos, no No, son malos. es mejor hablarlo y explicárselo y yo también lo veo desde ese punto de vista, sí. Muy bien. Bueno, pues a nivel familiar, cuando tenéis que tomaros, no sé, necesitáis, imagínate, tú tienes que ir a un médico y no es viable, o tenéis que hacer alguna actividad, tu pareja y tú, tu marido y tú, ¿tenéis apoyo con la familia o independientemente de que tengáis alguien bueno, que podéis pagar en casa y tal, pero familia para poder, vuestros padres, los suegros, alguien para poder hacer ese pequeño apoyo con vosotros y tomaros aquel pequeño respiro que haga falta? Sí, sí, Sí. sí, sí. Tenemos mis suegros que se quedan con ella desde que era muy chiquitita. Mis cuñados que también están ahí, siempre se quedan con ella. Y mis padres es que viven más lejos y es más complicado con ellos. Ajá. Y luego una amiga mía también que siempre está dispuesta y se queda con ella. O sea que siempre tenemos, nosotros sí hemos tenido desde muy pequeñita ese apoyo, incluso cuando estaba en el hospital ingresada o cuando ha tenido que ingresar, nos vamos cambiando entre mi padre, mi suegra se queda, yo, para que vayamos descansando, para que no esté yo y Víctor siempre en el hospital, nos van cambiando o nos ayudan en los ingresos pues a llevarnos comida o en ese sentido muy muy bien. Y aquí en casa nos pasa igual, si tenemos que ir a médico pues se quedan con ella o la llevan al cole o si se tienen que quedar con ella en casa se queda en casa tanto para médicos como por si ahora no, porque no se puede viajar ni se pueden hacer muchas cosas, pero antes lo hacíamos que nos íbamos de viaje, aunque fueran 2 o 3 días, y se quedaban con ella y nosotros nos íbamos y tranquilamente, porque al final nosotros hemos querido un poco seguir haciendo nuestra vida y seguir saliendo a viajar o ahora seguimos saliendo pues a lo mejor una vez o dos al mes a cenar nosotros o a comer solos y la dejamos Muy con mis bien. suegros, ese tiempo no lo tomamos nosotros y luego si salgo yo sola con mis amigas pues se queda con el papá y si el papá se va pues se queda conmigo y así, o sea que, pero en ese sentido sí tenemos ese desahogo de poder tener a gente que nos apoya y quedarse con ella, pero también nosotros hemos querido ahí un poco hacerlo así para que lo primero porque, a ver, Jimena es una niña muy especial y hay que conocerla, ella no se comunica, no habla, entonces hay que saber por tema de gestos que incluso ni siquiera ella te pide, pero saber pues lo que la pasa en cada momento. Entonces, si tenemos a gente, así mis suegros o mis cuñados o mi amiga, que saben perfectamente lo que la está pasando en cada momento, se apañan con ella a la hora de darla de comer, entonces siempre hemos querido eso porque lo hemos dicho, o sea, si nosotros en algún momento necesitamos algo, tiene que haber ahí alguien que pueda quedarse con ella y se entienda con ella. Pues la verdad que lo estoy haciendo maravillosamente bien. Yo cada día esta pregunta no me la dejo. Intento siempre que la familia entienda que es muy importante que tengamos ese apoyo de los abuelos, de los familiares, para ese relevo, porque esto es toda una vida. Es toda una Sí, vida. sí, Y la pareja es muy importante de que tenga esa oxigenación, que se pueda salir, que se pueda ir una, dos veces al mes, que puedan moverse, porque realmente lo necesitamos como seres humanos. Entonces, que tengáis ese apoyo, que si no lo tenéis lo busquéis, que si no contratas a alguien que conoce ya a la nena y que lo haga, pero porque eso es vital, es que lo necesitamos todos los seres humanos, esa sí. socialización, ese tiempo tú con tu amiga sola o tu marido con su amigo, el poder, porque hay que seguir viviendo. Entonces, es que esos respiros los necesitamos. Mira, por aquí nos van diciendo, dicen que es una fortuna tener un apoyo, esas personas con quien delegar,
para tener un respiro. Nosotros es lo que nos falta. Pues si es lo que nos falta, hay que buscar la manera de cómo hacer para que eso se pueda hacer porque es vital, si no se quema mucho la relación, se quema mucho, nos quemamos las personas, la mamá, el papá, se quema mucho y eso es que es inevitable, lo necesitamos como seres humanos. Entonces, bueno, insistir en esta parte, que si aún esa parte no la tienes cubierta, que busquéis la manera de cómo hacerlo, a cambio, trueque, yo qué sé, hay mil cosas de cómo poder hacerlo y poder compartir esos ratitos. Ya veo que tu marido y tú os manejáis los dos, aquí los dos tiráis del barco, ¿quién va tirando más, el uno del otro? ¿Hay buena armonía en ese Los sentido? dos. Muy bien. Los dos vamos a una. Qué bueno. O sea, sí. Mi marido dice que yo soy la que llevo el barco y que no me venga abajo, que si no nos vamos todos para abajo. O sea, que imagínate la responsabilidad que me deja, pero no, vamos los dos a una y cuando uno está más abajo, pues el otro tira y si no es al contrario. Y los dos hacemos mucho en este caso nuestro, con Jimena, pues hay que preparar todos los días medicaciones y ahora porque ha dejado una dieta, que ella llevaba una dieta especial y había que cocinar de manera muy diferente y pues cuando no es uno es otro, uno prepara la medicación, otro prepara la comida, o sea, los dos vamos al mismo ritmo. Ajá. Dice, me tengo que marchar, muchas felicidades para vosotros, ya te escribiré personalmente para poder aportar un pequeño granito de arena. Un besazo. Javi Canre, no sé quién será, si será a ti o será a mí, pero bueno, bienvenido sea. Es a mí, lo he leído antes, es de un chico que dice que no había comprado unas tazas en un sitio que llevé, porque nosotros tenemos cosas de Jimena que vamos vendiendo para recaudar dinero pues para sus terapias y lo estaba leyendo antes, que no había podido comprar las tazas y que me escribiría luego para poder conseguirlas. Sí, porque de eso no hemos hablado, que tienes una asociación que vais llevando vosotros para poder gestionar aquí el tema económico de la niña y bueno, ¿y eso cómo surgió? Pues mira, surgió porque, bueno, está la asociación de síndrome de Angelman y ahí estamos todos los papás de toda España pues con el síndrome de Angelman y bueno, nosotros quisimos hacer la asociación que se llama Vive con Jimena, pues para darle visibilidad a la enfermedad de Jimena y para dar visibilidad pues a todos los papás que vivimos con esta situación y que se vea un poco nuestra realidad. Entonces nosotros en un principio lo hicimos por eso, porque se la conociera aquí en Alcalá sobre todo y no se la viera como una niña rara, por así decirlo, y que se la viera más pues como Jimena, que todo el mundo que supiera de ella, de su enfermedad, de lo que hacíamos, de lo que no. Y luego pues empezaron a hacer eventos para recaudar dinero para sus terapias, porque Jimena tiene una barbaridad de terapias y cuando iba a atención temprana solo nos daban 2 terapias, entonces ella necesitaba muchísimas que no las tenemos que costear nosotros. Entonces nos ocurrió empezar a hacer, pues había gente que nos decía, hacíamos clases de zumba, partidos de fútbol, carreras, un pintacaras, bueno, pues hemos hecho de todo. Luego en Alcalá nos han ayudado mucho, las peñas de aquí de Alcalá nos ayudaron mucho pues para hacer una merienda solidaria, entonces, bueno, pues todo el dinero que se recaudaba iba destinado a Vive con Jimena y ese dinero pues se va metiendo en la cuenta de la asociación y de ahí se van pagando todas las terapias que tiene Jimena, la silla de ruedas, las gafas, unos dafos que hay que hacerla ahora, pues todo eso va saliendo del dinero que vamos recaudando de eventos y como ahora no se pueden hacer eventos, bueno, pues nosotros empezamos a hacer como un merchandising y hicimos camisetas, tenemos camisetas, chapas, tazas, ahora he hecho unos bolis que todavía no los he publicado, pero los tengo que publicar. No paras. Cuando hacíamos los eventos poníamos un puestecito y ahí pues se vendían cosas, pero con todo esto del COVID pues no hemos tenido que parar, evidentemente no se ha podido hacer ningún evento y bueno, hemos seguido vendiendo cosas, que tazas hemos vendido una barbaridad y bueno, a ver si con los bolis tenemos la misma suerte
Y todo eso va ahí destinado y luego lo que te dije, si alguna vez hemos tenido que ayudar a alguna familia pues que hemos visto que está muy limitada y necesita pues para algo para su hijo, pues también hemos querido ayudar desde nuestra asociación Eso a... que es bueno, sabemos que siempre habrá familias que estén peor y que aprovechando esa coyuntura es importante también que de vez en cuando pues se piense también en alguien menos desfavorable. Sí. ¿Cómo está la nena ahora? Porque me decías que a nivel cognitivo no avanza, pero que a nivel motórico, con todas las sesiones que se le están dando, ella va respondiendo bien, ¿no? Sí, a nivel cognitivo avanza, pero avanza más lentamente. Pero sí avanza. Si yo miro hacia atrás, digo, madre mía, lo que hemos, lo que hemos avanzado y lo que ha avanzado ella. Pero sí, a nivel motor va mejor. A nivel motor ya se pone de pie ella solita, se apoya y se pone de pie. Y bueno, si la agarras de las manitas, da ahí unos pasitos. Estamos con un andador aquí en casa. Y bueno, la verdad es que los fisios están muy, muy contentos con ella y nos queda todavía, pero bueno, que ahí está Que responde, ¿no? empezando a... Que Sí, se le va viendo venir, que su columna mantiene equilibrio y que bueno, sí, va sí, a tardar un sí, poquito más, pero que ella va a poder andar. sí, sí, totalmente, totalmente, sí. Y cognitivamente, a ver, está un poquito más lenta, pero sí es verdad que va avanzando. Yo con el tema del cole también se lo noto mucho y sí, sí, sí avanza. Se hace comprender más, o entender más, perdón. Yo la noto que entiende más, porque ahora sí, por ejemplo, si la digo, vente, vamos al baño, que vamos a la bañera a bañarnos, y ella sí, sí sabe y viene al baño, eso antes no lo hacía. Entonces, todas esas cosas sí la voy entendiendo un poco más. El problema de Jimena al final es la comunicación. Ella no habla, no, son niños que no suelen hablar, no tienen comunicación verbal, entonces es un problema. A Ajá. mí es lo que más de su enfermedad, de todo lo que conlleva, porque al final el síndrome de Angelman conlleva muchísimas cosas. La comunicación es lo que peor llevo. Lo que peor llevo por tema de cuando está mala, de cuando necesita algo, de eso me machaca mucho, me machaca María, mucho. y si tú estás viendo que la niña responde y la niña entiende lo que tú le estás diciendo, llegará un momento de que si no habla con lenguaje de signos, si ella El, es una el lenguaje posibilidad. de signos en el caso del síndrome de Angelman no se suele utilizar porque son niños muy, muy hiperactivos, Ah, mucho, y luego aparte tienen algunos mucha ataxia, Jimena no tiene mucha, y aparte Jimena puede prestarte atención un minuto como mucho, son niños que son muy, muy dispersos. Entonces, el lenguaje de signos no se suele utilizar con ellos, pero sí se suele utilizar una tablet, que son programas que nosotros tenemos. Hemos comprado una tablet y nosotros estamos trabajando con un programa que tú le vas dando y te va diciendo lo que quiere y lo que no. Entonces, hay gente que ha trabajado con ello mucho, pictogramas, pero llegan a un momento que no sabemos por qué se estancan con los pictogramas. Hay niños que sí, pero llega un momento que se estancan. Y ahora se está demostrando en Estados Unidos, desde muy chiquititos, que se empieza a utilizar con la edad de Jimena, incluso más pequeños, cuando tienen 2 años, que se empieza a utilizar este método y está teniendo muy, muy buenos resultados. De hecho, yo en el grupo en el que estoy de familias con niños con Angelman, alucino con vídeos que veo de niños cómo se están empezando a comunicar con el comunicador. Entonces, bueno, nosotros lo tenemos, lo hemos comprado y lo utilizamos aquí en casa y estamos empezando con el comunicador, o sea que espero que en algún momento empiece a dar su fruto. Lo único que eso sí es mucho tiempo, mucho trabajo y mucha constancia, porque, por lo que te digo, son niños que muy son disperso. muy dispersos, sí, son muy dispersos, tienen una hiperactividad enorme y para que centren la atención en algo cuesta mucho. Bueno, pues entonces te toca desarrollar la paciencia, kilos y kilos y kilos, porque yo en el caso de la hiperactividad de Sergio también es tremendo. Entonces la vida yo decía, pero ¿cómo es posible con la paciencia que tengo? Y todavía no era suficiente. O sea, años y años y años de adquirir una paciencia, o sea, que os toca eso, trabajar muchísimo la paciencia
no perder nunca la esperanza, porque con los medios, con la tecnología, yo me quedo alucinada, porque tú me cuentas esto el Sí, otro día con otra mamá de su hija, ya también tiene 20 y tantos años, va en silla de ruedas, un caso también de PCI, y también que se comunica con la tablet, con el teléfono, que ella dice que tiene su propio canal y que hace sus cosas. Y el otro día, haciendo directo con la madre, de pronto la niña dice, mira, si es mi hija que se ha conectado en el directo, o sea, sí, alucinando, porque dice, jolín, fíjate, o sea, dice, y la madre se sorprendió y dice, ¡ay, qué canalla! Se está dentro. Digo, ¿quién es aquí? sí, sí. Bueno, o sea, la tecnología nos sorprende, gracias a Dios. También hoy día nos permite toda esta comunicación que estamos teniendo. Yo no he podido disfrutar de esto como vosotros. Me alegra muchísimo el estar, aunque sea ya a la edad que tengo, el poder enfrentarme a todo esto y el poder estar comunicada con todos vosotros, porque yo estoy en una zona en el campo aquí, es como que wow, pero estoy comunicada con todos vosotros gracias a todo esto, y que corra la voz y que esto se queda ahí y que se queda grabado, y que el que venga detrás, esa información va a quedar ahí, constancia de cada familia, que empiece el proceso de ahora y que se vea y que diga, Sí. bueno, algún día vamos andando los pasitos, esto es lo normal, es lo que más o menos se viene viviendo, aunque cada niño es un mundo, pero realmente que tengan esa información ahí para poder ir cogiendo esa confianza, ir adquiriendo poco a poco esa resiliencia que hay que conseguir sobre el proceso, y poquito a poco ir llevándolo y aceptando la situación, y esa paciencia y kilos de paciencia que tenemos que echar cuando estamos con las personas estas, en este mundillo, las familias especiales, con nuestro entorno, y esto es lo que tenemos. ¿Qué mensaje tendrías tú para las familias que te están escuchando? Porque el tiempo, fíjate, ha pasado volando. Yo pensaba que el sol no iba a pillar. Digo, yo aquí con la ventanita, digo, nos va a pillar el sol y voy a tener que cortar aquí. Pero no, no. ¿Qué mensaje tienes para las familias que te estén escuchando en el caso de Angelman o de la... ¿Qué mensaje? Hay preguntas por ahí. Si tenéis preguntas, ir preparándolas, que le vamos a dar ahí a la Mm, tecla. Pues no las diría simplemente para el Angelman, la diría para todo el mundo que está en una situación así. Pues, a ver, al principio todo se ve muy negro, y yo siempre digo que siempre termina saliendo el sol. Y yo lo único que diría que al final la base de todo creo que está en la aceptación de lo que tenemos. Yo pienso que cuando aceptas la situación y aceptas a tu hijo o tu hija como es, creo que todo fluye y todo se lleva muchísimo mejor. Hay que aceptar a las personas como soy, lo que el otro día te decía, que yo creo que, vamos, son personas maravillosas que nos tienen mucho que dar, mucho que enseñar en la vida, y que son seres, vamos, especiales, no especialísimos, que te lo dan todo sin, vamos, sin pedirte nada a cambio, y vamos, maravillosos. Y yo te lo decía el otro día, en el momento en el que aceptas, ves, sí, sí, yo ese es mi mensaje, que hay que aceptarlo y ya está. Que todo cuesta, porque cuesta y cuesta mucho al principio, pero que siempre sale el sol y luego con el tiempo se ven las cosas de otra manera. Sí, a veces también no somos capaces de hacerlo solos y necesita. Yo he leído Sí, muchísimo, y gracias a lo que he leído con la gente, con las mentorías que he podido hacer con personas que te pueden ayudar. Entonces, buscar ayuda siempre, porque yo insisto siempre muchísimo en el autocuidado, pero es que forma parte, el que tú hagas una aceptación forma parte de tu propio autocuidado, y de que si no tienes información, no puedes. Si no tienes información, no eres capaz de hacer esto tan rápido. Entonces, es muy importante que te informes de qué manera, oye, tú lo has aceptado, ¿cómo lo has aceptado? ¿Qué has hecho para eso? Mira, pues a mí me ha ayudado tal persona, o yo he leído tal libro, intentar recomendar también libros para que la gente pueda llegar antes a todo esto. Hay un libro que viene en PDF que se llama La Aceptología, y es una maravilla. Ese libro se lee rapidito, es un libro corto, pero es una maravilla, porque te aprende a conectar con el amor, a perdonarte, y a entender que todo lo que vivimos es lo que precisamente necesitamos para evolucionar en esta vida en la que estamos. Y estas personitas vienen a traernos eso, a traernos una serie de enseñanzas, porque en tu caso, María, hasta ahora, ¿qué crees que ha venido a mostrarte a ti, Jimena? a nosotros nos ha cambiado mucho la forma de ver la vida, los valores sobre todo de la vida, es lo que más nos ha cambiado. Nosotros seguimos teniendo más o menos
la vida que llevábamos antes, cambiando algunas cositas, pues porque con ella hay algunos sitios que todavía no puedes ir, o si vamos a cenar a casa de unos amigos en vez de en su casa, en nuestra casa, porque para ella es mucho más cómodo. Pero nosotros, sobre todo, nos ha cambiado mucho los valores de la vida. A mí, yo antes planificaba mucho, era mucho de, bueno, en este fin de semana vamos a hacer esto, mañana, yo no sé lo que voy a hacer mañana. Yo hoy es hoy y mañana ya veremos lo que pasa, porque como me ha cambiado tanto en ese sentido, que con Jimena era hoy una cosa y mañana de repente estaba en el hospital y me quedaba 15 días, Ajá. pues nos ha cambiado mucho la vida en ese sentido y el valorar realmente lo que importa y cosas muy sencillas que creo que la gente que no vive en esta situación no lo valora. Yo, el que Jimena sea capaz de coger una galleta y llevársela a la boca, para mí tiene un valor inmenso. Que cogiera su chupete y se lo metiera en la boca, sé el día que se lo puso, sé el día que se subió por primera vez al sillón, o sea, que el día que te da un beso, que te da no sé, son cosas que nosotros ahora valoramos mucho. Entonces, y no me preocupo por cosas que creo que no me tengo que preocupar en absoluto. Entonces, en ese sentido a nosotros nos ha enseñado mucho y es lo que nosotros hemos aprendido y lo que nos quedará de aprender de ellas, estoy seguro. Y sobre todo a conectarnos con el amor. Sí, a nosotros como pareja, el otro día también te lo decía, nosotros como pareja también nos ha unido mucho y a hablar también más las cosas pues de cuando uno está mal, de cuando necesita ayuda y nosotros en ese sentido nos ha reforzado mucho también como pareja. Ajá. Que esto yo siempre digo lo mismo, o une o desune y pienso que es así. Entonces, en nuestro caso sí nos ha unido más y vamos, a nosotros y a gente que tenemos detrás, que eso sí que no me quiero olvidar de amigos que, vamos, están ahí desde el primer día, que nos quedamos ingresados, que saben el diagnóstico, o sea, no nos han dejado ni un solo día, han aceptado la situación y vamos, y a nuestra familia que muchísimo, vamos, que están ahí todos. Hay gente que te quedas por el camino porque esto es así, hay gente que como que no te sigue porque, bueno, tu vida en muchas cosas cambia, pero como yo digo, que se queden los que suman y los que resten que, sí, que no estén. Y que la vida es así, podés pasar 8, 9, 10 años con un grupo de gente y luego se dispersa y ya está, y luego de ahí va quedando, pero que la vida es así, ¿entiendes? O sea, Sí. que no es que sea por tu caso ni por el mío, sino que la vida es así. No. ¿Tenemos alguna preguntita? Voy a ver por aquí, que parece que hay alguna pregunta. A ver si la puedo leer. Pero no. ¿Tenéis alguna preguntilla por ahí? Parece que no. Bueno, pues estamos ya pintando ya la horita, ha pasado la hora. No sé si tú quieres comentar alguna cosa que se nos haya quedado por ahí. A nivel, por ejemplo, que no te lo he preguntado yo, a nivel autocuidado, ¿qué haces tú normalmente para que podamos coger? Si tú lo estás llevando tan maravillosamente bien y lo estás tan, ¿hay algo que tú puedas recomendar a las otras mamás que ellas, mira, aparte por aquí te están felicitando, María, algo que tú puedas recomendarle a esas mamás que tú practicas en autocuidado y te ayuda a estar mejor cada día emocionalmente? No, yo intento llevar mi vida como la llevaba y mucha gente, mira, me dice, madre mía, yo no sé cómo te da tiempo a ti a pintarte, a peinarte, a ir siempre tan... Pues son cosas que no he querido dejar de hacer porque yo creo que yo tengo que seguir siendo la misma persona. Tendré menos tiempo, pero lo tengo que hacer porque al final así me siento bien. Y ahora porque no puedo ir al gimnasio porque con todo esto tampoco. Pero si no, pues bueno, hubiera retomado mi ejercicio y mis cosas, pero intento llevar la misma vida que llevaba. Yo creo que al final a mí eso me ayuda pues eso, a estar como nosotros estamos. Y el otro día lo hablábamos Víctor y al final, luego cuando llevo por las tardes a Jimena, bueno, pues creo que como un padre lleva a su hijo a fútbol y a sus extraescolares, bueno, pues yo llevo a Jimena a sus terapias y
son como sus extraescolares y ya está, que son todos los días, sí, pero bueno, es así. Ajá, muy bien. Pues yo te diría un truco que, por ejemplo, cuando yo decidí salirme de la ciudad y venirme a vivir aquí a un pueblito de 2.000 habitantes, que vivo a las Mm. afueras, pues lo primero que pregunté para poder venirme yo a vivir con mi pareja era que si había un gimnasio, que si había, yo quería seguir con mi práctica, porque yo llevo toda la vida, Claro, he sido deportista y a mí me ha gustado mucho estar, y bueno, no hay nada, no hay nada. Y yo al final todo eso lo suplo. Bueno, pues utilizo el canal de YouTube, ahí hay 40.000, hay todas las disciplinas del mundo y ahí está. O sea, que si yo hoy quiero bailar salsa, pues yo hoy bailo salsa. Que si hoy quiero bailar, ahora he cogido un canal de una chica francesa que te aprende, con ella aprende a tonificarte y es una pasada. Y oye, pues no sé, claro, luego me voy a correr, corro alrededor de la casa, entonces deciros, ya antes yo ya hice mi meditación, yo ya estoy despierta desde muy temprano cada día, ¿no? Y he leído y he hecho mis cositas, pero ese hábito que no sea el motivo de que ahora no puedo ir al gimnasio. El gimnasio está en casa, o sea, tú llevas a la niña y la niña está en el centro y tú dices, ahora llego y voy a hacer, voy a aprovechar y voy a echar una horita, que si me pongo a hacer yoga, bueno, pues yo mezclo y hago un poquito de baile, un poquito de yoga. Si hoy tengo los trapecios cargados, me noto la cervical, porque de tantos años de hospital, yo las cervicales me quedé mal. Entonces, yo me mimo y dedico mi tiempo. El otro día me di un bañito y dije, voy a poner un poquito la bañera. O sea, intentar de alguna manera daros esos ratos con ese amor, con esa musiquita, con esos espacios, que no sea algo que sea externo y que cueste el dinero. Si tú en tu casa puedes hacerlo. Pero es decir, no, voy a animarme y voy a darme ese amor que necesito cuidarme yo y dejar de pintarme. Yo me pinto a diario y no voy a ver a nadie. Yo los directos los hago 2 días en claro, semana. claro, así es, así es. O sea, es que no me lo permito. ¿Por qué? Porque yo voy al baño y paso a hacer pis y me veo y digo, es que yo no me puedo ver con esa cara. Mi cremita, mi poquito de tal y, o sea, no perder la feminidad. Nosotras tenemos que Eso estar, es, eso es. somos mujeres. Bueno, pues María, ha sido un placer de tenerte por aquí. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias vamos, ponerte en contacto conmigo y querer hacer esto, que la verdad que luego nos ayudamos mucho entre unos y otros y esto lo vemos y nos ayuda mucho. Lo que no coges de una familia lo coges de otra y al final está muy bien lo que haces y te lo agradezco. Sí, yo lo que digo es que rememos juntos porque tarde o temprano se van uniendo, unos que llevan más tiempo, otros que empiezan, y entre todos intentar hacer un mundo mejor. Si es que es la idea, intentar conectar y conectar con nosotros mismos. Yo creo que la experiencia más grande que nos traen todos nuestros niños es conectar con nosotros mismos, conectar con el amor, porque decimos, con lo que están pasando y siempre están sonriendo, y con lo que tienen Sí, encima y siempre están mostrándote amor. O sea, ¿a qué vienen? ¿En qué mundo? ¿Dónde estabas tú? Totalmente perdido. Y ellos lo que hacen es volver a reconectarte y a entender que te tienes que cuidar. ¿Eh? Dice que sois geniales, cuidaros. Ha estado genial. Pues estupendo. Me alegra que os haya gustado, que sepáis que yo me dedico mi trabajo y aparte de hacer los directos, estoy haciendo los directos, pero yo tengo mi consulta aquí online, que la que necesite trabajarse emocionalmente, porque tenga cualquier necesidad, por cualquier momento que esté pasando, cualquier bloqueo, traumas que se hayan quedado, que sepáis que soy mentor y terapeuta familiar y que en mis consultas no tenéis que desplazaros, lo hago desde aquí, vosotros desde casa y que contéis conmigo y que, bueno, pues que sigamos sumando entre todos las familias que nos hayan visto hoy y que por el motivo que sea quieren aparecer aquí, hablarme por privado y contar con nosotros que estaremos dispuestos a seguir compartiendo y visibilizando todo el mundo de la diversidad y la dependencia. Muchísimas gracias, María. gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado acompañando, que hoy ha sido muchísima gente la que ha estado entrando y saliendo. Daros las gracias, María, has traído mucha gente contigo. Y eso, que seguimos el camino y cualquier cosita ya me tenéis aquí hablando por privado que contéis conmigo. ¿Vale? Vale, venga, un besito, Mari Un Carmen. besito. Chao, Chao, gracias. chao. Bueno, pues deciros que seguimos por aquí. Seguimos por aquí y deciros eso, que toda la información que voy subiendo va quedando toda luego para subirla al canal de YouTube también, queda grabado en IGTV y que sepáis que
que si os va gustando todo el contenido que vamos subiendo, que os suscribáis, que le deis a la campanita para que vaya llegando todo lo nuevo que vamos actualizando y daros las gracias por seguirnos. Está ahí, me podéis encontrar en maricarmenpereztapia.com, pasaros por la web, la página web, e incluso descargaros el regalito que tenéis por ahí de los 5 pilares para abordar la diversidad, y espero que os guste. Muchísimas gracias y buenos días. ¡Chao!